En esta hora queremos compartir palabra del Señor. ¿Quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Primera de Pedro 3:8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Muy bien, voy a darle lectura en esta versión que traigo. Dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes, dice esta versión. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por ello, Señor, y te queremos pedir en esta hora que seas tú con nosotros. Señor, queremos escuchar tu voz a través de tu palabra y que sea una palabra, Señor, que supla necesidades de tu iglesia, Señor. Este mensaje que va a ser compartido, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y pongo en tus manos mi vida también para ser un instrumento, Señor, que transmita tu mensaje de una manera clara, de una manera, Señor, entendible. Ayúdame a poder hacerlo, Señor, y prepara nuestros corazones para que esta palabra caiga en cada uno de nosotros, como en una buena tierra, Señor, y que dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Quita todo distractor, Señor, que pudiese haber en nuestra vida, que pueda impedir que tu mensaje, Señor, pueda ser entendido en nuestras vidas y nuestros corazones. En tu nombre oramos, Señor, en esta hora. A ti te damos gloria y honra, Señor. Amén. En esta hora quiero compartir 5 actitudes que como cristianos debemos de tener en la manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos. ¿Cuántas actitudes son las que quiero compartir? 5. 5 actitudes que tienen que ver cómo nos relacionamos, cómo nos llevamos entre hermanos en la familia cristiana. Lo primero que quiero decir en este sentido es que el ser humano es un ser que por naturaleza se relaciona. No puede una persona vivir aislada, en soledad todo el tiempo. Siempre tiene la necesidad de relacionarse con alguien. Por eso se relaciona y se crean grupos de personas. Hay infinidad de formas en las cuales las personas se reúnen con los amigos del trabajo, etcétera. Todo mundo es un ser que se relaciona y por lo tanto vive en grupo, se relaciona en grupo. La iglesia también es un grupo de personas con una fe en común y es la fe en Jesús. Dios nos ha unido aquí. Tal vez muchos de nosotros no nos conocíamos antes de llegar a los pies del Señor. Aquí se conocieron, aquí nos conocimos y a partir de ahí nos constituimos una familia. La iglesia es una familia en la cual nos desarrollamos, vivimos, nos relacionamos, y ese es el punto de lo cual yo quiero enfatizar hoy, de cómo nos relacionamos pues con las personas, cómo nos relacionamos con nuestro hermano, con nuestra hermana. Jesús es el iniciador de este movimiento que hoy conocemos como cristianismo. Al principio no se le llamaba cristianos. La primera vez, de acuerdo al pasaje del libro de Hechos, donde se nos llama cristianos aquellos que seguimos a Jesús, es la iglesia de Antioquía, la iglesia donde se congregaba el hermano Pablo y el hermano Bernabé. Ahí por primera vez a ellos se les llamaron cristianos. Antes de llamarles cristianos, teníamos un apodo. La iglesia tenía, o los seguidores de Jesús tenían un apodo, y era los del camino. Cuando Pablo va a perseguir a Damasco a los seguidores de Jesús, el texto dice iba a perseguir o iba por aquellos que iban en el camino. Los que van en el camino, los del camino, fue la primera manera en que se nos llamó a los cristianos. Y la iglesia avanza, la iglesia crece y se crean comunidades. El evangelio se expande y en muchas regiones del mundo hay pequeños grupos de hermanos. Pero esos grupos de hermanos, en esos grupos de hermanos, en esas iglesias, noticia, hay conflictos, hay dificultades. Pablo mismo vivió en carne propia el
punto de quiebre de la iglesia de Corinto, que estaba a punto de dividirse, porque había alguien ahí en la iglesia que andaba armando alboroto. Y Pablo escribe para defender su apostolado. La iglesia, los pequeños grupos en la iglesia primitiva sufrían también por conflictos. Muchas de las cartas que vemos en el Antiguo Testamento es porque hay problemas en las iglesias. Porque un hermano critica a otro hermano. Porque hermanas hablan de más y hay problemas, hay murmuraciones, hay malas conversaciones. Lo que yo quiero poner aquí como preámbulo a lo que yo quiero hablar sobre estas 5 actitudes es que como grupo de personas que convivimos en un mismo lugar, que estamos reunidos aquí semanalmente, no podemos ignorar que hay dificultades en muchas ocasiones. Hay diferentes opiniones, hay diferentes gustos, hay diferentes maneras de ver algo. Por ejemplo, bueno, el ejemplo lo voy a dejar para la primera actitud que tiene que ver como cristiano. Lo que quiero decir pues es que en los grupos hay dificultades, hay problemas, hay situaciones que tenemos que tratar con mucho cuidado. Pablo escribe esta carta y está mirando que a quienes les escribe tienen la necesidad de escuchar este mensaje. Es decir, hay problemas, hay situaciones difíciles. Los matrimonios, a los hermanos que les escribe en los versículos anteriores, hay situaciones difíciles en el matrimonio. Pablo les escribe al matrimonio, a los casados y a las esposas. Ahora aquí, del versículo 8 en adelante, habla de manera general a la iglesia. Cómo debe de relacionarse, cómo debe de vivir el cristiano en convivencia con otro cristiano. Pedro sabe muy bien y él nos deja 5 actitudes sobre las relaciones como hermanos. Pedro parece dibujar en este versículo que leímos lo que pudiera ser la iglesia ideal. Vamos a ver de qué se tratan estas 5 actitudes. ¿Están listos? ¿Van conmigo? La primera actitud que vemos en el versículo 8 que leímos, vamos a centrarnos solamente en el versículo 8, de cómo debemos de relacionarnos entre hermanos. La primera es vivir en armonía unos con otros. ¿Cuál es la primera actitud? Vivir en armonía. Esa es la primera. Pedro en esta carta nos deja un consejo, una actitud que tiene que manifestarse en nuestra vida y es vivir en armonía. En el griego esta expresión es sean unánimes, estén juntos, tengan un mismo sentir. Pedro, ¿usted cree que Pedro con esta expresión está diciendo que todos tendremos el mismo modo de pensar? La verdad es que no. ¿Van conmigo? No todos tienen la misma manera de pensar. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene múltiples dones, ¿verdad? Él ha dado dones variados a la iglesia. No todos tienen el mismo don. No todos tenemos el mismo ministerio. No todos sabemos cantar. No todos sabemos hacer tal o cual cosa en la iglesia. La iglesia tiene variedad de dones. ¿Y es uno mejor que otro? No. Pablo hace esta comparación con el cuerpo, ¿verdad? Que la iglesia de Cristo la representa o hace una simbología de nuestro cuerpo. Todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo tiene funciones diferentes, pero todas las partes del cuerpo las necesitamos para vivir. Amén. ¿Van conmigo? Todo el cuerpo se necesita para sí y ninguno es más importante que otro. Por eso en esta expresión de vivir en armonía, Pedro nos invita a que podamos ver que en la iglesia hay variedad de dones, hay variedad de ministerios y también en ocasiones habrá diferentes opiniones dentro de la iglesia. Y es lógico que existan en un grupo de personas diferentes maneras de pensar sobre una o cual cosa, diferentes gustos. A algunos hermanos les gusta la música ranchera. ¿Quién le gusta la música ranchera? ¿Ah?
está. Pero a otros les gusta algo más moderno, dicen. Algo de pop, dicen. Otra música que es diferente. Hay variedad de gustos, pero todos damos gloria al Señor, ¿o no? El que canta ranchero, ¿a quién le da gloria? Al Señor. El que canta música que es más actual, ¿a quién da gloria con su música? Al Señor. Amén. ¿Van conmigo? A lo mejor no a todos nos gusta comer la misma comida, ¿verdad? Por ejemplo, Jairo, por más que quiera, no puede comer camarones, ¿verdad, Jairo? Lástima, Margarito, como decía. Hay que orar por ti, por sanidad. Y que la hermana Lupita lo vuelva a invitar, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? No a todos nos gusta la misma comida. Pero, ¿eso acaso nos puede llegar a dividir? No. Si a alguien le gusta una comida, adelante. Lo respeto. Estoy poniendo ejemplos muy comunes, muy generales, para poder decir que dentro de la iglesia también es lógico que haya diferentes opiniones. Pero ¿qué hacemos en este mundo de opiniones donde todos tenemos una manera de pensar tal vez? Bueno, la respuesta es que debemos de ser gobernados todos por la mente de Cristo. Entonces, cuando pensamos o tenemos la mente de Cristo, todos nuestros pensamientos se van a unir, van a coincidir, porque estamos mirando a Cristo, porque estamos pensando con la mente de Cristo. Con esto quiero decir entonces, hermanos, que las diferencias no nos deben de dividir. Al contrario, las diferencias nos enriquecen. Amén. Nos enriquecen. Muchas gracias, hermana. Nos enriquecen como grupo. Tenemos que ver que las diferencias no nos dividan. Eso es lo que el enemigo quiere, dividirnos. Y mete cizaña, y siembra un pensamiento, y lanza un dardo, y a veces da en el blanco. Y entonces le damos la oportunidad a ese mal pensamiento que empiece a germinar, y entonces llega a manifestarse, y entonces tenemos iglesias que llegan a dividirse por algo muy simple, muy insignificante. Tenemos entonces que mirar con los ojos de Cristo para que entonces podamos vivir en armonía. Ese es el punto, que lleguemos a vivir en armonía, hermanos. Eso es lo que Cristo quiere que vivamos en nuestras vidas. Amén. ¿Van conmigo? Amén. ¿Cuál es la primera actitud entonces? Vivir en armonía, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de lo diferentes que somos. Todos somos diferentes, y somos diferentes porque tenemos diferentes historias, tenemos diferente educación, tenemos diferentes contextos de los cuales vivimos, y nos vinimos a reunir aquí. En Cristo nos reunimos. Él nos ha hecho coincidir en este lugar, y Dios nos ha plantado en este lugar para hacer bendición a una comunidad que necesita ver la luz de Cristo. Y ellos tienen que ver que esta iglesia es unida, porque lo primero que ve el mundo es si están unidos o no, porque sabe muy bien que el testimonio se refleja grandemente. Acompáñenme por favor a Filipenses 2:2. Dice Pablo escribiendo a los de Filipos: llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Filipenses 2:2. Pablo también, al igual que Pedro, hace la misma invitación: vivir en armonía, vivir en un mismo espíritu. Es la intención, es la actitud que que como cristianos debemos de tener, vivir en un mismo sentir, vivir en armonía a pesar de las diferencias que lleguemos a tener. Amén.
Segunda actitud. La segunda actitud que vemos en el versículo 8 del pasaje que leímos es: sean comprensivos. Vamos a utilizar esta palabra en esta ocasión. Sean comprensivos. La comprensión es la segunda actitud que Pedro le invita a quienes están leyendo su carta, para que puedan vivir de una manera adecuada entre los hermanos. Como cristianos, hermanos, tenemos que manifestar interés por el prójimo, especialmente por aquellos que están en tristeza y en dolor. Dice Romanos 12:15: alégrense con los que se alegran y lamentense o lloren con los que lloran. Es la invitación de estar siempre comprendiendo, atendiendo a nuestro hermano, a nuestra hermana que está pasando una situación difícil. Estamos hablando de los de casa. La comprensión es pues algo que se da cuando yo me pongo en el lugar del otro. ¿Sí escucharon? La comprensión se da cuando yo me pongo en el lugar del otro. Y una historia que nos ejemplifica muy bien este punto es la historia del buen samaritano. Hubo dos personajes que primero pasaron por el camino y vieron a un hombre que estaba golpeado. A estos dos hombres pasaron de largo, y un tercer personaje mira, se detiene y hace algo que ninguno de los otros dos, de los que esperaríamos que hicieran algo, no hicieron. Se detiene, limpia sus heridas, lo manda a un lugar y le dice: cuídalo, voy yo de paso, todo lo que necesite él, ponlo a mi cuenta, yo cuando regrese lo voy a pagar. La persona que menos pensaríamos de la historia que iba a ser comprensivo, lo fue. Un samaritano, alguien que era contrario o enemigo de un judío. ¿Cómo puedo yo ser comprensivo si yo no me doy a la tarea de conocer a mi hermano o a mi hermana? Por ejemplo, por un segundo voltea a su alrededor y vea que a lo mejor hay alguien que siempre ha visto pero no sabe cómo se llama. Y lo ve y de vez en cuando la saluda, pero cuando dicen amén, se van y ya no hubo oportunidad de saludarnos. ¿Cómo puedo ser comprensivo yo, hermano, si no me doy a la tarea de conocer al que está sentado a mi lado, al que está sentado atrás de mí, el que está sentado adelante de mí? Sé dónde vive mi hermano, sé cómo vive, sé si tiene necesidad, o yo me excuso en decir: pues él no dice nada, no ha de necesitar nada. ¿Para qué no habla? Yo he escuchado expresiones así: es que yo no sabía. Pues sí, pues no sabe porque no preguntamos, porque no sabemos nada de nuestros hermanos y nos excusamos de esa manera. Puede ser que muchos de nosotros pueda darnos el mismo síndrome de los dos primeros personajes de la historia del buen samaritano: el síndrome del levita y el síndrome del sacerdote. Y peor aún, cuando sabemos que alguien tiene necesidad e ignoramos que tiene necesidad. Por eso Pedro nos invita a que seamos comprensivos, que comprendamos, que conozcamos a nuestros hermanos, que conozcamos a nuestros hermanos. En ocasiones, y no es acusando a nadie, ni puede pasar, nos puede pasar, me pasa a mí, pregunto a alguien: fulanito hermano, ¿quién? Me dice. Es que sí le he visto, pero no sé cómo se llama. Sí le he visto, tengo rato viéndola, pero no sé cómo se llama. Bueno, tú tienes más años que yo, le digo, por lo menos por antigüedad pudieras conocerlo, pudieras conocerla. Porque a veces no nos damos, hermanos, la tarea de convivir. Y es que debemos de reconocer, en este mundo tan posmoderno se le llama, vivimos la vida que andamos corriendo. Muchos de mis hermanas, yo las comprendo, que saliendo de aquí, si no tienen la oportunidad de comprar el talento, que a propósito, hoy va a haber talento, están pensando que en casa tienen al marido y tienen que darle de cenar, que los hijos van al día siguiente a la escuela, ahorita no porque ya salieron de vacaciones, pero están pensando y salen corriendo. Porque la vida es muy rápida y a veces
No nos damos la oportunidad, pues, de quedarnos un momento, de conocer. O si no lo hacemos aquí en la iglesia, busquemos a nuestros hermanos, conozcámosle, pues, saber dónde viven, si tienen necesidad, cómo viven. Porque hay hermanos, que les da pena decir que tienen necesidad. Pero para eso estamos los hijos de Dios que tenemos tiempo en la iglesia, que nos consideramos maduros para acercarnos con aquel que está pasando una situación difícil. Amén. ¿Van conmigo? ¿Cuál es la segunda entonces? Ser comprensivos. Sean comprensivos. Vamos a la tercera. La tercera actitud que Pedro nos pide para poder vivir como creyentes, como familia cristiana, es ámense como hermanos. En otras versiones dice, ámense fraternalmente. Pedro ya ha hablado del amor en el primer capítulo del libro, de la carta que está escribiendo. Y él se expresa a los hermanos que les escribe como hermanos que se aman con amor entrañable. Él reconoce que tienen un corazón puro para amar, saben amar. Pero Pedro en este versículo les aconseja de una manera más específica y les dice, ámense como hermanos. Ámense como hermanos. ¿Cómo es o cómo podemos explicar el amor de hermanos? Los hermanos carnales se pelean en ocasiones, ¿verdad? A veces se agarran a trancazos inclusive. Pero al final del día, ahí están juntos, se han perdonado. ¿Por qué, Roger? Porque son hermanos, porque tienen al mismo Padre. En la iglesia no es diferente. Podemos tener en ocasiones conflictos con alguno de nuestros hermanos, pero no debemos de quedarnos en el enojo, no debemos de quedarnos en el conflicto. Tenemos que perdonarnos. Ámense como hermanos. Ámense como hermanos, fraternalmente, dice la versión 60. Pedro les aconseja que se amen. Y amar a nuestros hermanos es a toda la iglesia, a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dios me pide, y Pedro y el Espíritu Santo a través de Pedro en esta carta nos invita, hermanos, a amarnos todos. Aunque no me caiga bien el hermano, sí, aunque no te caiga bien. Hay poder. ¿Pasa o estoy inventando? Sí pasa, ¿verdad? Ámense como hermanos. Al final del día, hermanos, el amor debe de triunfar en todas nuestras situaciones. El amor debe de triunfar. ¿Cómo es que debemos amarnos? En este versículo, el verbo de amarse como hermanos es una orden. No es, si quieres, ama a tu hermano. Si sientes amarlo, ámalo. Si estás de acuerdo con él, ámalo. Nada de eso dice, ¿verdad? No hay ninguna condicionante, pues. En gramática hay unos verbos que se llaman así, verbos condicionantes. Para que hagas algo tienes que tener otra cosa. En esta ocasión, Pedro no hay una condicionante. Él nos dice, ámense como hermanos, ámense fraternalmente, dice la Reina Valera 60. ¿Cómo es que nos amamos, queridos hermanos? ¿O qué es lo que Pedro nos invita a hacer? Al decir que nos amemos, él nos está diciendo que debemos de buscar el bien del otro. Debemos de buscar el bien de los demás antes que el propio. Amén. Aunque a mí me cueste, aunque tenga que dejar algo, la Biblia nos invita a amar de tal manera que sea un amor sacrificial. ¿Cómo es que Cristo nos amó, hermanos? Su amor fue tan grande que Él se sacrificó por ti y por mí,
¿Lo merecíamos? ¿Había algo bueno por lo cual darse en sacrificio? Pero a pesar de que no había nada bueno, Él nos amó. Esa es la actitud del amor. Él dejó todo lo que Él era. Él se hizo hombre, se humilló, dice Filipenses. Se hizo hombre y siendo hombre se humilló todavía aún más. Y murió en la muerte más humillante que pueda haber. Muerte de cruz, dice Filipenses. Esa es la actitud del amor. Y esa es la misma actitud con la cual yo tengo que amar a mi hermano, a mi hermana. Un amor que no es egoísta, pues. Un amor que no busca lo suyo. Un amor que nos invita a que como hermanos y como familia nos defendamos también. Cuidemos las espaldas de los hermanos. Cuando alguien llegue a hablar, alguien llegue a nosotros a hablar mal de alguien, tú tengas la capacidad de decirle, no, mi hermano. Si vienes a hablarme mal de alguien, mejor no me digas nada. Porque esa es la actitud del amor que debemos de manifestar. No andar por las espaldas, ¿verdad? El amor del cual Pedro nos invita pues a cuidarnos, a defendernos, a no hablar mal de nadie, a cuidar las espaldas. Porque el enemigo lo que quiere es dividirnos. Y cuando él siembra un pensamiento en nosotros de una persona contra otra, cuidado, hermanos. Porque el enemigo está sembrando un dardo que está a punto de brotar, y el fruto de ese dardo, cuando damos la oportunidad de hablar a alguien contra alguien, se llama división. Y lo que la palabra de Dios nos invita es a que todos tengamos un mismo espíritu. Amén. ¿Van conmigo? ¿O es la tercera entonces? Ámense como hermanos. Ámense fraternalmente. La cuarta actitud de la cual Pedro habla es: sean compasivos, sean misericordiosos. Sean misericordiosos, sean bondadosos. En el griego esta palabra lo que nos quiere dar a entender es un sentimiento que proviene del vientre, del estómago. En la cultura hebrea y todavía en algún momento la griega, piensa que los sentimientos surgen de aquí, del estómago, de las entrañas. Y es ese sentimiento que nos provoca cuando sabemos una noticia impactante, cuando vemos una imagen en internet de alguien o de alguien que sufre. ¿No usted ha sentido alguna vez como algo aquí que se le hace un nudo en el estómago y que dices, ay? Usted se conmovió. Amén. Ese es el sentido de esta palabra de la misericordia, pues. Un sentimiento que proviene del interior del cuerpo, de los intestinos literalmente. Y sucede cuando vemos el sufrimiento que una persona soporta. La misericordia, hermanos. Vamos a ir a Primera de Pedro 3:12, por favor. Colosenses, perdón. ¿Tienes aquí? Colosenses, que sea más rápido. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, ¿de qué? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Aquí hay unas cualidades también que están perfectas para un sermón. Alguien que esté construyendo un sermón, aquí hay un ejemplo de un sermón, ¿verdad? Le pueden poner actitudes o señas de un llamado, de alguien que ha sido salvo. Pero yo quiero centrarme en el tercero que dice: de entrañas de misericordia. Alguien que se conmueve, hermanos, con el dolor. Si hay algo que debemos de decir en este tiempo que las redes sociales nos han quitado, es a veces ese momento de impresionarnos. Hoy escuchamos con más frecuencia: apareció fulanito por allá. Y lo vemos tan normal que nuestra mente se acostumbra
a ver cosas de ese tipo y perdemos el sentido de entrañas de misericordia, es decir, de asombro. La actitud de la cual Pedro nos está invitando es que tengamos misericordia por nuestros hermanos, que podamos tener misericordia por aquel que está sufriendo hoy. ¿Quién de nuestros hermanos en este tiempo literalmente, está sufriendo? Hay quienes están sufriendo. Es el caso de nuestra hermana Petra. No es difícil encontrar a las personas que sufren en este tiempo, pero ¿qué hacemos cuando sabemos que alguien está sufriendo? ¿Nos da el mal del levita o del sacerdote e ignoramos? ¿O tenemos la actitud del samaritano, que se le conoce como buen samaritano? Tenemos que ser compasivos, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos. Debemos de ser bondadosos. Cristo tuvo misericordia de nosotros, amén. Él tuvo misericordia por nosotros. Esa misma misericordia que hemos recibido es la que tenemos que compartir con aquel que está sufriendo. Y la última actitud de la cual Pedro habla sobre cómo debemos vivir aquí como hermanos es: sean humildes. La Reina Valera es la única que traduce esta palabra como amigable, pero las demás versiones utilizan una palabra que está más apegada a lo que el autor quiere decir. Él nos llama a que haya humildad entre nosotros. ¿Y quién es el máximo ejemplo de humildad en la Biblia? ¿Quién es? Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Y lo que Él hace al momento de lavar los pies a sus discípulos, es un ejemplo de servicio, de humildad. Él hizo el trabajo de la persona de más rango en una casa. En aquel tiempo las casas o los hogares judíos tenían alguien especialmente que se dedicaba a lavar los pies de los invitados. Y era la persona de más último rango. Era la última. Y Jesús toma el papel de alguien que lava los pies de sus discípulos. Pedro no lo quería, ¿verdad?, dejar hacer, pero le puso la buena, ¿verdad?, de aquellas. Y entonces: Señor, lávame todo, le dice, ¿verdad? Todo, lávame. Jesús nos dio el máximo ejemplo de servicio, de humildad. Jesús sirvió, hermanos, hasta la muerte. Hasta la muerte Él sirvió. Una muerte que fue muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a ser el menor, a servir a los demás. Él tuvo una actitud humilde y Él supo ver por los demás. Acompáñenme por favor a Filipenses, allá atrás, si me pueden ayudar. Filipenses 2, 6 al 8. Dice Filipenses 2, 6 al 8: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló a sí mismo por amor a ti y a mí. Él mostró una actitud humilde, se hizo hombre, murió por ti y por mí. Esa actitud, hermanos, es la que tiene que haber entre nosotros como hermanos. Ser humildes, ser humildes. Filipenses, que es un libro que estamos estudiando los jóvenes y que recientemente sé que empezaron las damas a estudiarlos, es un ejemplo, es un claro ejemplo de lo que tiene que ver las relaciones entre hermanos. Y ahí dice, Filipenses nos dice: consideren a los demás
como mayores a sí mismo. Nadie se considere más que otro. Siempre hablando en un tono de que debemos de ser humildes. La humildad es algo que tiene que imperar entre nosotros. Nadie es mayor que nadie delante de los ojos del Señor. Podemos tener diferentes roles, podemos tener diferentes responsabilidades, pero delante del Señor todos somos iguales, hombres y mujeres. Por igual tenemos la bendición de poder presentarnos delante de Él. Pedro entonces nos invita, hermanos, a que podamos vivir en armonía entre nosotros. ¿Cómo termina el Salmo 133, que muchos no lo sabemos de memoria? ¿Cómo dice? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hablando en el sentido de la armonía entre los hermanos. Pedro nos invita a que como familia cristiana seamos comprensivos, nos conozcamos entre sí, sepamos nuestras necesidades. No solamente tenemos necesidades económicas, hay necesidades de tener un amigo, de tener una amiga. Tenemos necesidad de relacionarnos, tenemos necesidad de platicar con alguien, de pedir que alguien ore por una situación que estamos pasando. Seamos comprensivos. La tercera actitud que Pedro nos invita a tener es amarnos como hermanos, amarnos fraternalmente, con un puro corazón, que podamos amar poniendo a los demás delante de nosotros como mayores que nosotros, teniendo un amor que no sea egoísta, que no mire por lo suyo propio, sino por los demás. Porque yo sé muy bien que cuando miro por los demás, todos salimos ganando. También nos invita a que podamos ser compasivos, misericordiosos, bondadosos con aquellos que están en una situación difícil. Y que por favor, y le pidamos al Señor que no nos dé ese síndrome del levita y del sacerdote, que solamente sabiendo que alguien tiene necesidad, pasamos de largo y no hacemos nada. Y por último, Pedro nos invita a que seamos humildes, que sirvamos a los demás, que nos veamos como hermanos, como colaboradores del mismo reino, porque eso es lo que somos. Nadie es más que otro, todos somos hermanos, todos debemos de tener una actitud de servicio. Tal vez no hemos dado el siguiente paso de poder conocernos más como familia cristiana, como hermanos. Pero en esta hora Dios nos habla de que tenemos que dar el siguiente nivel, paso al siguiente nivel de compromiso para poder relacionarnos como hermanos, como hermanas, de amarnos, de comprendernos, de vivir en armonía, de ser compasivos, de ser humildes, de servirnos los unos a los otros. Y en esta hora quiero terminar este tiempo haciendo una oración los unos por los otros. Pero es diferente, es especial. Yo quiero que en esta hora no pasaremos al altar propiamente, pero ahí en sus lugares nos pongamos de pie y vayamos con alguien que a lo mejor nunca le hemos hablado o no le hablamos muy bien, y que oremos los unos por los otros. Cuando nos dicen esto de orar los unos por los otros, siempre vamos con los que nos caen bien, ¿verdad? Y vamos con ahí, ora por mí, le dice, ¿no? Pero en esta hora, ¿qué les parece si hacemos una acción de orar los unos por los otros?